Ok. Entonces, ahora vamos a hacer un tema aquí que tiene que ver con dinámica de fuerza. Entonces, vamos acá. Perfecto. ¿Se puede ver, no? Ya, perfecto, sí. Ya. Entonces vamos a ocupar igual ahora el mismo tema del pizarrón. Perfecto. Entonces, lo primero es hacer esto. Ok, entonces aquí vamos a entrar al tema de diagrama de bloques, ¿no es cierto? De equilibrio de fuerza y ver los tipos de fuerza que teníamos, ¿no es cierto? Primero vamos a ver dos cosas. Aquí lo primero es el tema de leyes de Newton. Entonces, la primera ley es la ley de la inercia. ¿Y qué dice la ley de Newton? La primera ley de Newton dice que la suma de todas las fuerzas que afectan a un objeto es igual a cero. Entonces, el objeto no tiene aceleración. ¿Aquí? No tiene aceleración, ¿qué quiere decir? Que su velocidad se mantiene constante. ¿Ok? Entonces, si un objeto está en inercia, ¿qué es lo que quiere decir? Que está con velocidad constante. O sea, que se mueve hacia la misma dirección, ¿no es cierto? Y con la misma rapidez. La misma dirección, la misma rapidez siempre. Entonces, eso está en inercia. ¿Ok? Ahora, puede ser que en la velocidad cero, sumatoria de fuerzas igual cero, entonces la aceleración igual cero o la velocidad constante. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo la suma, o sea, por ejemplo, tengo si tengo la fuerza del peso más la fuerza normal, y eso es igual a cero, entonces la aceleración
es igual a 0. ¿Ok? Perfecto. Esa es la primera ley. Ley de inercia. ¿Ok? Entonces, ejemplo, si tengo esta sumatoria de fuerza me da igual a 0, entonces la aceleración igual a 0. Y eso pasa al revés. Si la aceleración es 0, Benjamín, después lo voy a agrandar, no te preocupes. Lo vamos a ver en la otra. ¿Ya? Esta guía es, me está preguntando Paloma, esta guía es de dinámica. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces, la segunda ley es la ley dinámica. Dinámica de cuerpos. Entonces, ¿qué se dice eso? Que si la sumatoria de fuerzas que afectan a un objeto es distinto a 0, entonces esa sumatoria de fuerzas es directamente proporcional a la masa por la aceleración que obtiene un objeto. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la masa del objeto, vamos a tener la aceleración que se produce a ese objeto. ¿Ok? Si yo, o sea, yo teniendo la misma fuerza, pero si esa fuerza la aplico a un objeto que tiene una gran masa, entonces su aceleración va a ser muy pequeña. Si yo tengo la misma fuerza, pero que la aplico a una masa que tiene, que es muy pequeña, esa fuerza va a producir una gran aceleración a esa masa pequeña. ¿Ok? Entonces, esa es la segunda ley. Y la tercera ley es la de acción y reacción. ¿Ok? Entonces, ley de acción y reacción, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo aquí un cuerpo A que ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, entonces la fuerza de A sobre B es igual a la fuerza, pero con signo contrario, con dirección contraria, la fuerza que B ejerce a A. ¿Okay? ¿Se acuerdan de cuando teníamos una persona que estaba en una piscina, ¿no es cierto? Y que estaba en la piscina así, y que estaba el agua. Entonces la persona con las rodillas, con los pies, ella empujaba la pared, que esa sería la fuerza de A a B, ¿ok? Y por lo tanto, la pared tenía una fuerza de reacción que sería la fuerza de B a A. Entonces lo que digo es que ahí, la fuerza de A y B es igual a la fuerza que ejerce B sobre A. O sea, la fuerza que ejerce el nadador sobre la pared es la misma fuerza, pero con signo contrario, eh, a la de la pared, a la que la pared ejerce sobre la persona. ¿Ok? Entonces, ahí está la razón del por qué si yo golpeo la pared, me queda doliendo la mano. ¿Ok? Porque yo ejerzo una fuerza sobre la pared, pero la pared también me ejerce una fuerza sobre mí que es igual en magnitud a la que yo le ejerzo la pared, pero con signo contrario. ¿Ok? O sea, al lado
es opuesta, es perfectamente opuesta a la que yo ejerzo sobre la pared. ¿Ok? Entonces, dados esos tres principios, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice cómo debería funcionar el tema de la fuerza en la ley de Newton. ¿Ok? Bien. Entonces, de aquí, vamos a hacer otra cosa más. ¿Ahora se puede ver bien? ¿Mejor? Perfecto. Entonces, ahora partamos con el primer ejercicio. Entonces, vamos a tener la misma dinámica. Traten de resolver el ejercicio por su medio, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo lo podemos resolver después. ¿Ok? Bien, entonces, sí. La Paloma, la N que dice ahí es Newton. Vamos, quiero ver sus respuestas. Ya vamos, gente. Hasta el momento tengo solo dos respuestas. ¿Y aquí? ¿Y aquí me faltan? Ya. Me falta el chat. Ya. Entonces, ¿estamos listos? Eh, las alternativas bien seguras. ¿Ya? Alternativas bien seguras. Ya. Perfecto. Entonces, primer tema.
Ok, vamos entonces a entrar esta de aquí, vamos a ponernos en la pizarra. Vamos a borrar todo lo que tenemos que borrar. Ouch. Tiene que ser uno. Ya. Entonces, la primera habla de la fuerza normal sobre el bloque A. Entonces, la fuerza normal sobre el bloque A. ¿Cómo definimos la fuerza normal? La fuerza normal la definíamos de esta forma. Si teníamos, por ejemplo, un bloque que está dentro de una superficie, ¿no es cierto? Teníamos, ¿no es cierto?, el peso del bloque, que le llamábamos omega, ¿ok? Y teníamos la fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque, que sería N. No es la fuerza cuando algo está en reposo, cuando algo está moviéndose igual hay normal. O sea, si es que, por ejemplo, una cosa de su escritorio se mueve, ¿no es cierto? Igual esa cosa no se hunde en el escritorio, ¿no es cierto? Se mantiene en la superficie del escritorio, bueno, obviamente hasta que termine el escritorio, hasta que termine el escritorio. Entonces, el tema es que esa fuerza se opone siempre a toda fuerza que esté contra la superficie. Y en este caso, en el cuerpo A, ¿qué fuerza es la que se opone a la superficie? En este caso, ¿no es cierto?, del cuerpo A. Entonces, el peso es lo que se opone a la superficie. Entonces, si ponemos la suma de las fuerzas que actúen en el eje Y en el cuerpo A, sería una, la normal, y la otra, el peso. ¿Ok? Ahora, este cuerpo, el A, tiene velocidad en el eje Y. ¿A qué me refiero a eso? En ese sentido. Cuando hablo del eje Y, hablo hacia arriba o hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo se está moviendo o está aumentando su aceleración en el eje Y, o sea, entre acá y acá. No, ¿no es cierto? Muy bien, Paloma. No. Por lo tanto, como no está aumentando su aceleración en el eje Y, entonces podríamos decir que A, Y es igual a 0. Perdón, eso está muy mal notado. A, Y es igual a 0. O la velocidad en Y de A es constante. Y de hecho es igual a 0. ¿Ya? Entonces, en el sentido de el eje horizontal, ¿no es cierto? O sea, perdón, en el eje vertical, perdón, creo que es la palabra, el eje vertical, ¿no es cierto? Entonces, no hay una velocidad, por lo tanto, como no hay una velocidad, n es igual a 0. ¿Por qué? Por la ley de inercia.
¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿No? ¿Todo bien, no es cierto? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra persona? Fabiana, ¿quedó claro? Gabriel, Juliet, ¿alguna pregunta respecto a esto? ¿Entendieron por qué la velocidad en el eje vertical, no es cierto, es cero? Porque la verdad es que el cuerpo A no se mueve en el eje vertical, sino que solamente en el horizontal. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Entonces, démosle con eso. Si tenemos esto de acá, entonces, yo lo que sé es cómo sacar el peso. El peso del cuerpo A va a ser igual a la masa de A por la aceleración de gravedad. ¿No es cierto? Y la aceleración de gravedad va a ser igual a menos 10 metros partido por segundo al cuadrado. ¿No es cierto? Para hacer más fáciles los cálculos. Por lo tanto, eso implica que omega de A va a ser igual a 2 kilos por 10 metros partido por segundo al cuadrado. Y esto con signo negativo ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la aceleración va hacia abajo y yo tengo que todas las cosas que van hacia arriba son positivas. ¿Ok? Aquí lo voy a anotar. ¿Ya? Todo lo que va para arriba es positivo. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ya. Bien. Entonces, dado esto, el peso de A va a ser igual a menos 20 newton. Como el peso de A es menos 20 newton, yo paso esto para este lado y me queda que la normal es igual a más 20 newton. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Perfecto. Entonces, esto lo que nos dice es que la primera estaría bien o estaría mal. Ah, bueno, Joaquín. Ya, perfecto. Joaquín, te explico. Lo que pasa es que llegamos aquí, a esta parte de acá, ¿no es cierto? Entonces yo me quería, o sea, perdón, quería preguntar cómo poder sacar el, las, la normal, ¿no es cierto? Esa sería mi pregunta. Entonces, yo sé que la normal está dentro de las fuerzas que actúan sobre el eje Y. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué ley de Newton podemos utilizar en las fuerzas que actúan sobre el eje Y en el cuerpo A? La ley de inercia. ¿Por qué? Porque la velocidad en la componente vertical de la velocidad. O sea, si hay velocidad que lleva el objeto hacia arriba, o hay una componente de la velocidad que lleva el objeto hacia abajo en el cuerpo A, ¿ok? Entonces, y está cambiando esa velocidad, entonces yo no podría decir que existe, que ese cuerpo cumple con la ley de inercia, ¿ya? Como cumple con la ley de inercia, porque la velocidad en, en la componente
vertical. O sea, no hay velocidad del cuerpo A hacia arriba, ni hay velocidad del cuerpo A hacia abajo. Por lo tanto, la velocidad del cuerpo A en forma vertical es cero, y como es constante esa velocidad, existe inercia en la componente vertical de A. Como existe inercia en la componente vertical de A, la sumatoria de las fuerzas de A es igual a cero. Y las únicas fuerzas que actúan sobre A son la normal y el peso de A. ¿Ok? Entonces, el peso de A, yo sé cómo calcularlo. ¿Por qué? Porque el peso es la masa del objeto por la aceleración de gravedad. ¿Ok? Entonces, la masa del objeto es 2 kilos y la aceleración de gravedad, para que sean más fáciles los cálculos, ¿no es cierto? Lo consideramos como menos 10. ¿Qué cosa? Metros partido por segundo cuadrado. Por lo tanto, cuando yo multiplico el 2 kilos por el menos 10 metros partido por segundo cuadrado, me da menos 20 newton. ¿Ok, Joaquín? Perfecto. Entonces, una vez que tenemos esos menos 20 newton, los reemplazamos acá y me da n menos 20 newton igual a 0. Entonces, ese n de normal sería igual a 20 newton. ¿Ok? Por lo tanto, la primera línea estaría lista, estaría bien. ¿Ok? Ahora, mi segunda pregunta es la siguiente. ¿Cuál será la aceleración del bloque A? Buena pregunta. Me pregunta Joaquín, pero la normal da positiva por la ley de acción y reacción. Es que eh, si lo vemos como la ley de acción y reacción, que estaría también una buena, como, no, no sería un buena. La ley de acción y reacción se aplicaría de esta forma. Eh, la fuerza que ejerce el bloque con el peso de eso en la superficie, ¿ok? O sea, que afecta en la superficie, o sea, los que diríamos, si lo queremos ver en términos de acción y reacción, yo tengo el bloque aquí, ¿no es cierto? Y tengo una fuerza que el bloque, por el peso que tiene el bloque, ejerce sobre la superficie. Y que se ejerce sobre la superficie. ¿Ok? Y esa fuerza es la que origina la reacción de eso, que sería la fuerza normal. ¿Ok? Así tendría que ser específicamente el tema de la acción y la reacción. ¿Por qué? Porque hay que fijarse de algo muy, muy importante. La fuerza de acción y reacción actúa sobre cuerpos diferentes. Por ejemplo, en el caso de la nadadora, ¿no es cierto? La nadadora ejerce una presión con los pies, ¿no es cierto?, sobre la muralla. O sea, la fuerza aplica sobre la muralla, ¿ok? Y la reacción, que es la fuerza que la muralla ejerce sobre la nadadora, ¿no es cierto?, se aplica en la nadadora, no en la muralla, ¿ok? Por lo tanto, cuando hablamos de un cuerpo, de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, esas dos fuerzas, la de la normal y la del peso, están en el cuerpo. ¿Me entiendes? Por eso es que es ligeramente diferente a la ley de acción y reacción. ¿Ok? Perfecto. Excelente. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a lo siguiente. Aquí. Y aquí también vamos a sacar. Ok.
Perdón, estoy por no- Entonces, se entendió esto, ¿no es cierto? Se entendió que la primera. Ahora, el tema es, ustedes me dicen, la aceleración, entonces, del bloque A es 8 metros por por segundo. ¿Cómo saber eso? Vamos a verlo ahora. Ya, perfecto. Entonces, eh, yo tengo que la sumatoria de fuerzas en el bloque B es distinto a cero, porque este bloque va cayendo y a medida que va aumentando el tiempo, va aumentando su velocidad. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, en B, la sumatoria de fuerzas en I, vertical, ¿no es cierto?, es distinta de cero. Y eso implica que la sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a la masa de P, no sé, el cuerpo B, por la aceleración del cuerpo B. ¿Okay? En el cuerpo A se tendría que estar acercando al cuerpo B, ¿no es cierto? Y la cuerda que une entre el cuerpo A y el cuerpo B no estaría estirada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el cuerpo A avanzaría más rápido que el cuerpo B, por lo tanto, la cuerda que construye una distancia constante entre el cuerpo A y el cuerpo B, ¿no es cierto? Una distancia, porque obviamente el recorrido de la cuerda, esa se modifica si es que el cuerpo A va más rápido que el cuerpo B. Por lo tanto, una cosa importante es establecer que la aceleración en X de A tiene que ser igual a la aceleración en Y de B. ¿Por qué yo estoy hablando de la aceleración de X y estoy hablando de la aceleración en Y? Porque en A tengo la velocidad ahí. Por lo tanto, la aceleración, el aumento de la velocidad es en X. Ok, una A. Ya. Y en B, a diferencia de A, ahora la aceleración se produce hacia abajo. Por lo tanto, es una aceleración en el componente vertical. Y es de B. ¿Ok? Por lo tanto, esa aceleración de A tiene que ser la misma que esa aceleración de YB. ¿Ok? Entonces, ¿cómo saber cuál es la aceleración que tengo? ¿No es cierto? Entonces, lo primero es establecer en A, yo tengo en el eje X, ¿no es cierto? Tengo solamente una fuerza, porque aquí acuérdense que está, dice, despreciando el roce. ¿No es cierto? Entonces, tendríamos que la tensión, ¿no es cierto?,
acá, perdón. La tensión voy a empezar a... Vamos a terminar con B y después vamos a seguir con A. Porque si no vamos a empezar a enredar. Entonces, lo primero. B, lo que tiene es en B tiene la fuerza de gravedad de B y tengo la tensión de la cuerda. ¿No es cierto? Y por otro lado, yo lo que tengo es que esto es en B. En A tendría solamente la tensión de B con A. ¿Ok? Entonces, ¿qué sé además? Sé que la sumatoria de fuerzas de B va a ser igual a la tensión de B a multiplicado, o sea, perdón, sumado por la sumado con el peso de B. ¿Ok? Y eso es igual a el peso, o sea, perdón, es igual a la masa de B por una aceleración. Voy a anotar de nuevo. ¿Ya? Y esa aceleración es especial, esa es la aceleración de IB, que es la que marcamos aquí. ¿Ok? Entonces, la aceleración de IB es la que marcamos acá. Ok. Por otro lado, también lo que tenemos es lo siguiente. Tengo que a ver, no terminar aquí. Ah, ya, ok. Perfecto. Bien, ok, Tamara. Ya. A ver, vamos repasando acá. Primero, en el diagrama de D, ¿no es cierto? Sabemos que la sumatoria de fuerzas que afecta a D es distinto a cero. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa de B por la aceleración de B. ¿Ok? Y esa aceleración de B, en explícito, sería la aceleración en I de B, que es lo que puse aquí. ¿Ok? Ahora, esa aceleración es la misma, ¿no es cierto?, que la aceleración que se produce en un sistema que tiene A y el cuerpo B. Si analizamos todo este sistema, todo, la única fuerza que tiene ese sistema va a ser igual a
el peso de B. ¿Ok? Pero eso va a ser igual a la masa de A más la masa de B por la aceleración de YB. Porque el sistema tiene la misma aceleración. ¿Qué es lo que hice acá? Fue considerar que tengo un cuerpo que es AB. Toda esta cuestión de acá. ¿Ok? Y ese cuerpo que tiene estas dos, que pesa, o sea, que masa, eh, la masa de A más la masa de B, tiene una aceleración que es la misma aceleración que tengo acá. ¿Ok? Y que es la misma aceleración que tienen B. ¿Ya? Ahora, si yo tengo cómo calcular el peso de B, podría sacar cuánto vale esa fuerza. Entonces, la fuerza de B sería igual a la masa de B, ¿no es cierto? Por la aceleración de gravedad. Y eso sería igual a 8 kilogramos por menos 10 metros partido por segundo cuadrado. Entonces, el peso de B sería igual a menos 80 newton. ¿Ok? Ahora, allí, porque yo sé cuánto es el peso de B, ¿no es cierto? Por la definición de gravedad, yo podría tener este tema acá. Ahora, la aceleración que tiene el cuerpo IB es ese peso dividido por la suma de las masas. Por lo tanto, sería, me voy a poner aquí, la aceleración de IB, que es igual a la aceleración de I de XA, eso va a ser igual a la, eh, la fuerza de peso de B, que sería menos 80 newton, y eso dividido por la masa de A y B, que serían 10 metros, perdón, 10 kilos. ¿Ok? Por lo tanto, la aceleración de IB sería igual a menos 8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ok? Y la aceleración en el caso de B va hacia abajo, pero en el caso de A va hacia la derecha. Por lo tanto, esta aceleración, ¿no es cierto?, debería ser positiva en A. Entonces dice, la aceleración del bloque A es 8 metros partido por segundo cuadrado. ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Estamos bien? Repito esto. Bien. Entonces, eso está bien. Eso también está bien. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo puedo calcular la tensión de la cuerda? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo calcularía eso? Yo tengo
la tensión, ¿no es cierto? En el balance de B, la tensión más omega B tiene que ser igual a la masa, ¿no es cierto?, por la aceleración de B. ¿Ok? Por lo tanto, si la masa de B es 8, ¿no es cierto?, y la aceleración es 8, la masa es 8, ¿no es cierto?, y la aceleración es 8 metros por segundo, me quedaría TBA va a ser igual a la masa de B por la aceleración de IB. Y eso menos I de B. O sea, perdón, el peso de B. ¿Ok? Entonces, tengo aquí que la aceleración sería 8 menos 8 metros martillo por segundo, ¿no es cierto? Y la masa de B sería 8. ¿Ya? Entonces, eso sería 64. 64, y aquí tendría 80, que sería con signo positivo. ¿Por qué? Porque acá WB es igual a menos 80 newton. Por lo tanto, menos WB es igual a 80 newton. ¿Ok? Entonces, si aquí tengo menos WB, eso sería igual a 80. Y aquí tengo menos 8 metros por segundo cuadrado multiplicado por la masa que es 8, que son 64. Entonces sería menos 64 más 80. Y eso da 16. ¿Ok? ¿Pregunta? A ver, eh, pregunta, ¿entendieron cómo hacerlo? Ya, perfecto. Bien. Entonces, para la tensión, súper bien. Qué bueno que me estén preguntando. Eso es el tema. Ya, para la tensión, lo que hicimos es como el balance de fuerzas en el cuerpo B en la parte vertical. O sea, lo que hicimos fue, tengo el cuerpo B, ¿cuáles son las fuerzas que afectan en forma vertical a B? El peso de B, ¿no es cierto? Y tengo la tensión de la cuerda, ¿ok? Que lo llamé BA, ¿ok? Entonces, si tengo esas dos componentes, yo tengo que la tensión de BA más omega B va a ser igual a la masa de B
por la aceleración de YB. Porque la aceleración de YB es la aceleración de B en la componente vertical. ¿Ok? Y esto es la segunda ley de Newton. Si hay aceleración, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a la masa del objeto por una aceleración. ¿Ok? Y da el caso de que esa aceleración ya la sacamos en el punto pasado, que era menos 8 metros partido por segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, si yo reemplazo esto, menos 8 metros partido por segundo cuadrado, aquí, reemplazo la masa de B, que es 8 kilos, ¿no es cierto? Multiplicado eso me da menos 64 newton. ¿Estamos bien hasta ahí, Joaquín? ¿Joaquín? Sí, perfecto. Ya, bien. Entonces, ahora lo que quiero ver cuál es el valor del peso de B, que es la otra fuerza que estamos dando vuelta acá, ¿no es cierto? Entonces, el valor del peso lo sabemos calcular porque es la masa de B, ¿no es cierto?, por la aceleración de gravedad. Entonces sería la masa de B, que sería 8 multiplicado por la aceleración de gravedad, que en este caso lo estamos considerando como 10. Y como la aceleración de gravedad va hacia abajo, entonces la aceleración de gravedad sería menos 10 metros partido por segundo cuadrado. ¿Ok? Y eso me da 80, menos 80 newton. ¿Estamos bien entonces? Tenemos este de acá, que es menos 80 newton, y aquí tenemos esto de acá, que es menos 64 newton. Cuando yo paso los menos 80 newton para este lado, quedan como positivos. Por lo tanto, queda más 80 newton menos 64 newton. Por lo tanto, la diferencia entre esas dos cosas son 80 menos 64 da 16 newton. ¿Ok? ¿Me sigue, Joaquín? Joaquín, ¿entendiste? ¿O te quiero duda con eso? Ya, bien, excelente. Vamos a verlo acá. Se pone un poquito más lento esta cosa. Ya, entonces, esto lo tienes claro, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que te digo es que quiero sacar la tensión, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ver cuál es el valor de esto y cuál es el valor de esto. Partamos con este valor. El peso, por definición, es la masa, ¿no es cierto? La masa de B por la aceleración de gravedad. Y eso sería igual a 8 kilogramos por menos 10 metros partido por segundo cuadrado. Y eso entonces queda menos 80 newton. Ahora, la masa de B por la aceleración que sacamos es igual a 8 kilos por menos 8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, tenemos esto, esta parte de acá es eso, y esta parte de aquí es eso. ¿Ok? Entonces, lo único que hice fue poner
TBA va a ser igual. Perdón. No, pero no. Más. Menos. No. Menos 80 Newton. Y eso sería igual a menos 64 Newton. Solo reemplacé. Este menos 80 pasa por el otro lado y queda con más 80. Y eso es igual a 16 Newton. ¿Ahí entendiste? ¿Joaquín? Ya, perfecto. Ok, entonces la respuesta sería la D, que serían todas. ¿Ok? Ya. Bien. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Esta va a ser mucho más rápido que la anterior. ¿Cuál será la respuesta de la pregunta 2? La alternativa, Benjamín. ¿Ok? Vamos, vamos. Más respuestas. Me faltan más respuestas. ¿Alguien más? ¿Los otros chicos? ¿Dónde están? Ya. Ok, entonces. A ver si tengo bien. Ya. Ok. Entonces, aquí tendríamos. Tengo un cuerpo que está en una superficie horizontal. Por lo tanto,
¿cuál es la fuerza que se opone a la superficie? En este caso, es completamente el peso. Y no hay ninguna otra. Por lo tanto, la fuerza normal, que es la fuerza que aplica a las superficies para el objeto, será igual, mayor o menor que el peso del objeto. Si fuera mayor, ¿ok? Si el módulo de la fuerza normal fuera mayor, entonces la sumatoria de estas fuerzas sería mayor que cero y el cuerpo tendería a acelerar hacia arriba. Por el contrario, si fuera el peso mayor que la normal, entonces el cuerpo con el peso empezaría a hundirse en la superficie. Por lo tanto, tampoco es imposible. ¿Ok? ¿Por qué lo digo así? Porque el tema es que solamente están estas dos fuerzas involucradas en la componente vertical de este bloque. ¿Ok? Por lo tanto, la única opción es que sean iguales, que es la letra C. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto? Paloma, ¿alguna pregunta? Perfecto. Ya. Listo. Siguiente entonces. Si un cuerpo de masa m se deja caer por un plano inclinado sin roce, cuyo ángulo de elevación es alfa, ¿ok? La aceleración que se adquiere es, fijémonos acá, vamos a ver de esta forma. Ya. ¿Qué dice respecto al tema de la inclinación? Es esto. Dame un segundo. Ya. Eso quiere decir que el ángulo de inclinación es alfa. ¿Ya? Por lo tanto, tengo un cuerpo que va así. Entonces, yo tengo una parte del peso, recuerden que el peso del objeto está acá, ¿no es cierto? Es el peso. Entonces, de ese peso, tengo una parte que se opone a la normal. Si yo tuviera la normal aquí, tengo una parte ¿no es cierto?, de este peso, que se opone a la normal. ¿Ok? Y tengo otra parte de ese peso, que va a ser esa parte de aquí, ¿no es cierto?, que no se pone a nada. Y por eso es que acelera el objeto. ¿Ok? Entonces,
¿Cuál es la componente del peso, ¿no es cierto?, que, eh, corresponde a la componente azul. ¿Ok? Esa es la pregunta. Entonces, si yo tengo el peso aquí, ¿no es cierto? Si lo vemos así de esta forma, y tengo el peso para abajo. Ouch. Y tengo el peso, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo aquí un ángulo de 90 grados, entonces esto sería 90 menos alfa, ese ángulo de ahí, ¿no es cierto? Entonces, si yo lo pongo acá, este ángulo es 90 menos alfa, ¿no es cierto? Entonces, este ángulo de acá es alfa, porque este ángulo completo es del 90. Este ángulo de acá es 90 menos alfa. Por lo tanto, este es alfa, porque alfa más 90 menos alfa da 90. ¿Ok? Entonces, ahora lo que tengo que ver es, si yo tengo aquí el ángulo, el coseno, chuta, el coseno es el ángulo opuesto, o sea, el lado opuesto partido por la hipotenusa. Y el seno es el lado adyacente partido por la hipotenusa. Perdón, disculpe, tuve una llamada, pero me distraje un poco. El seno del ángulo está definido por el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y el coseno del ángulo está definido como el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Por lo tanto, si yo estoy acá y yo quiero saber el azul, correspondería al coseno del ángulo. Entonces sería ese. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Pregunta? ¿Ninguna duda? Ya, perfecto. Ok. ¿Alguna otra persona que tenga dudas respecto de cómo saqué el ángulo? ¿Quieren que lo repita? ¿No? Ok. Vamos entonces. Siguiente. Ya, el cuarto lo vamos a saltar porque es lo mismo que el otro. Entonces, vamos a hacer el 5.
Muy fácil. ¿Cuál sería la fuerza normal? Vamos, más respuestas, más respuestas. Nicolás, Mateo, Montserrat, vamos. ¿Cuál sería la fuerza normal? Ahí. ¿Cuál sería la representación de la fuerza normal? Pascual, Paloma, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la fuerza normal aquí? Bien. Vamos, Felipe, ¿cuál sería la fuerza normal? Entonces, la fuerza normal, si yo tengo un objeto así, ¿no es cierto? La fuerza normal, ¿qué dirección tiene? Perpendicular a la superficie y siempre hacia arriba. ¿Cuál es la única fuerza aquí que es perpendicular a la superficie y es hacia arriba? Esa. ¿Ok? Ahora pongámonos en otro contexto. Si yo tuviera un bloque así, ¿para dónde iría la fuerza normal? Para acá, perpendicular a la superficie. ¿Ok? Si yo tuviera un bloque así, ¿no es cierto? Si yo no tengo nada empujando el bloque, la fuerza normal no habría, porque no hay nada que estuviera oponiendo la superficie, ¿ok? Si yo tengo si yo estuviera con un bloque, ¿no es cierto? Sosteniendo ese bloque con mi mano hacia la pared, ¿no es cierto? Ahí actuaría la fuerza normal. Y la fuerza normal sería ahí. Y mi mano habría hecho bloque para este lado, ¿ok? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Les quedó claro? ¿Paloma, te quedó claro? Ya, perfecto, excelente. Ya, la siguiente, esta
esta pregunta tiene que ver con, bueno, cómo sacamos la aceleración de un objeto. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un objeto, ¿no es cierto? Y yo le aplico una cierta fuerza al objeto, entonces, dada la masa del objeto, tengo una cierta aceleración. ¿Ok? Entonces, lo que me preguntan es, si yo cambio esa fuerza por otra, ¿cuál es el efecto que tiene eso en la aceleración? ¿Ok? Entonces, vamos resolviendo entonces. ¿Cómo puedes sacar este tema? Ok, la anterior es la A, por si acaso. Esa es la fuerza normal, ¿ok? Porque es perpendicular a la superficie y es hacia arriba, ¿ya? Eh, la fuerza normal siempre tiene que ir hacia arriba porque se tiene que oponer a, a lo que se pone encima de la superficie. Si que fuera hacia abajo, el, no habría posición y el cuerpo bajaría, ¿ok? Bien, pero ahora quiero que se enfoquen en el tema de la pregunta 6. Al aplicar una fuerza de 200 newton, ¿no es cierto? Produce una aceleración. Entonces, si yo ahora cambio esa fuerza por otra, ¿cuál sería la aceleración que tendrías? ¿Ok? Yo tengo unas respuestas. Ya tengo respuestas. Faltan más respuestas. Juliet, Mateo, Nicolás, Pascual, Paloma, vamos. Fíjense fíjense el tema físico que está de buen medio. ¿Cómo debería ser la aceleración aquí? ¿Debería ser mayor a la anterior o menor a la anterior? ¿Debería ser mayor o menor a la anterior? Ese es el primer punto que quiero que piensen ustedes. ¿Ok? Entonces, eh, la pregunta es para ustedes. ¿Tendría que ser mayor o tendría que ser menor? ¿La fuerza resultante es una fuerza mayor o una fuerza menor a la primera fuerza? Entonces, dado eso, ¿cuál es el resultado que debería tener?
¿Ok? Esto es física. ¿Ok? Esto es física. No es el tema de aplicar la fórmula. Es entender que este tema, si yo tengo una menor fuerza, debería haber mayor o menor aceleración. Vamos entonces. Aquí te voy a responder, Paloma. Excelente. Muy bien. Entonces, yo tengo una fuerza aquí, ¿no es cierto?, que ejerzo, que son 200 newton. Entonces, esos 200 newton, si yo lo pongo como es la única fuerza que actúa sobre el sistema, ¿no es cierto?, mi sumatoria de fuerzas sería igual a esos 200 newton, y eso sería igual a la masa del objeto por la aceleración que habíamos puesto que era 4 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ok? La masa puede ser cualquiera, pero lo que sé es que está fija. Entonces, porque no cambia el objeto. El objeto se le aplica otra fuerza, pero al mismo objeto. Por lo tanto, ese objeto tiene la misma masa. Entonces, este es el primer caso. Ahora, en el segundo caso, ¿no es cierto? Ahora tengo 200 newton menos 50 newton. ¿Ok? Menos 50 newton. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas ahí sería igual a 200 newton menos 50 newton. Y eso tendría que ser igual a la masa por la aceleración que quiero calcular. ¿No es cierto? Por lo tanto, aquí me queda 150 newton. Allá tenía 200. ¿Ok? Entonces, esto quedaría como 150 newton es igual a m por a. ¿No es cierto? Entonces, por sistema de ecuaciones, lo que puedo hacer, una de las formas que puedo hacerlo es lo siguiente. 200 newton es igual a m por 4 metros partido por segundo cuadrado. ¿No es cierto? Y tengo 150 newton igual a m por la aceleración. Entonces, lo que yo puedo hacer es dividir estas dos ecuaciones. Entonces me quedaría 200 dividido por 150, newton con newton se va, y eso me quedaría masa dividido por masa, sería 1, ¿no es cierto? Y aquí quedaría 4 dividido por a, 4 metros partido por segundo cuadrado. Y eso implica que a sería, esto de acá es 4 y esto es 3. 3 cuartos. ¿Ok? Entonces, de aquí yo tendría que a sería por acá, el 4 sería por abajo y el 3 sería por arriba. Entonces quedaría 3 por 4 dividido por 4 metros partido por segundo cuadrado. Y el 4 con el 4 se va, entonces quedaría a igual a 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ya, esto es matemática, pero el tema es, ¿tiene que darme menor? Sí, porque la fuerza es menor. A la misma masa, la fuerza es menor. Por lo tanto, no podría tener una aceleración mayor.
¿Ok? Ante la misma masa, si yo aplico menos fuerza, la aceleración tiene que ser menor. Ese es el tema. ¿Ok? ¿Y cuánto menor? De hecho, 3/4 de la aceleración anterior. ¿Ok? Estamos bien entonces. Y ahí sería entonces la letra B. Eso sería. ¿Ok? Ya, veamos la última. Tengo dos cuerpos, P y Q, que caen simultáneamente y desde la misma altura. ¿Ok? Y aquí estoy graficando velocidad respecto al tiempo. Velocidad respecto al tiempo. ¿Ok? Ya. Entonces, al cuerpo P, sin embargo, se le aplica una velocidad inicial hacia abajo, mientras que el cuerpo Q cae desde el reposo. ¿Ok? Si la masa de P es mayor que la de Q, el gráfico que mejor representa el comportamiento de la velocidad de los cuerpos es ¿cuál tendría que ser? Díganme ustedes. Entonces tenemos dos cuerpos que caen simultáneamente de la misma altura. El cuerpo P, ¿no es cierto? Se le aplica una velocidad inicial y el cuerpo Q cae, pero sin aplicarle una fuerza, un tema inicial. Entonces los dos caen, ¿no es cierto? Y considerando que caen entonces, podríamos considerar que la velocidad en ese sentido tiene que ser mayor o menor que cero. Si lo consideramos como menor que cero, ¿no es cierto? Entonces ninguno de los gráficos está ahí. Entonces consideremos que la velocidad hacia abajo, la dirección hacia abajo es positiva, ¿ok? Por lo tanto, las velocidades, ¿no es cierto? Estaría graficando la evolución de las velocidades del cuerpo P y el cuerpo Q, ¿ok? Entonces mi pregunta es, ¿cómo graficaría P? P se tendría que graficar de la siguiente forma. P, como decía acá en el tema, decía que P era eh, empezaba con una velocidad inicial. O sea, su velocidad inicial no puede ser cero. Su velocidad inicial no puede ser cero. Por lo tanto, podría ser esta, podría ser esta, o podría ser esta. ¿Ok? Ahora, los dos aumentan su velocidad. ¿Por qué? Porque están por la aceleración de gravedad. ¿Ok? Por lo tanto, el P no aumenta la velocidad en el tiempo, por lo tanto, para afuera. Y aquí, en E, P también disminuye la velocidad a medida que va pasando el tiempo. No puede ser. Ahora, ¿cuál me queda? Me quedaría este de acá. Ahora, ¿por qué este está bien? Dos cosas. Primero, porque P parte de una velocidad distinta a cero al inicio. ¿Ok? A pesar de que decía que los dos tienen, que P es mucho más grande que el otro, la aceleración de los dos cuerpos es la misma, porque la aceleración no depende de los dos cuerpos, depende de la gravedad. Acuérdense el experimento que hizo Galileo, de tener dos balas, ¿no es cierto? Una mucho más pesada que la otra, ¿no es cierto?
y la soltó al mismo tiempo, y las dos cayeron exactamente en el mismo tiempo al suelo. ¿Por qué? Porque las dos bolas, ¿no es cierto? O las dos bolas tienen la misma aceleración, que es la aceleración de gravedad, ¿ok? Independientemente del cuerpo. Entonces, lo que pusieron aquí, que si la masa de P es mayor a la de Q, esto es un distractor completo. ¿Ok? Lo único que necesitamos saber es que en P se aplica una velocidad inicial. Por lo tanto, esa sería la buena. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Todo bien? ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? Ok, bien. Entonces, ese es el punto, pero ahora está claro. Eso es lo importante, que lo tengan claro, ¿ya? Acuérdense, todo objeto, ¿no es cierto?, que esté en la Tierra, ¿no es cierto?, está atraído por la gravedad de la Tierra, y eso produce una aceleración, y esa es la aceleración de gravedad. Si cae un camión, okay, o cae una bolita de acero, ¿no es cierto?, esas dos cuestiones van a caer al mismo tiempo en la Tierra. ¿Por qué? Porque la aceleración con que atrae la Tierra a sus cuerpos es la misma. ¿Ok? Bien, eso sería entonces. Nos vemos para la próxima semana. Esperamos que... aquí está. Ahí está. Esperamos entonces que nos encontremos la próxima semana. Vamos a ver lo que tiene que ver con ondas, ¿no es cierto? Vamos a hablar del tema un poco de temperatura y ahí lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Listo. Cuídense mucho. Ojalá que haya servido todo. Ya hayan aprendido un poco más de cómo ir resolviendo. Busquen muchos ejercicios en la web. ¿Ok? Ejercicios en la web. Nosotros, si tienen alguna duda, por favor, pregunten. ¿Ya? Listo. Cuídense. Chao, chao.